remera ajustada o entallada, talle 1. Los moldes yo siempre les digo a ustedes, háganlo en casa, lo tienen guardadito y en cualquier oportunidad les puede servir. Sí, porque este era el molde de una simple camiseta, el molde base. Y de ahí vamos a partir a lo que ustedes vieron hoy, que con un buen género tenemos una buena remera para lucir. Bueno, el molde es muy sencillo. Escote de la espalda, bajamos 2 centímetros, un ancho de 5 centímetros. Después tenemos un hombro pequeño, en este caso va a ser 8 centímetros que no está marcado. Tenemos una sisa de 21 centímetros y a 15 centímetros le vamos a dar el entalle a esta remera de 2 centímetros como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Tiene un largo en este caso de 62 centímetros. Por supuesto la tela de punto siempre nos indica tela doble en el trabajo, recuerden eso. Ustedes pueden ver la línea de puntos, nos va a marcar, que en este caso es de 18 centímetros, el escote delantero. Pero si ustedes notan, hay una diferencia de 1 centímetro entre el escote delantero y el escote de la espalda, ¿sí? No se unen como generalmente pasa en todos los escotes. ¿Por qué? Porque es aquí, en este centímetro, donde vamos a coser el lazo que viene de la espalda hacia el delantero. Ahora, cuando vamos a armarlo, yo se los voy a explicar, pero sí quería que ustedes tomen bien ese centímetro, esa medida, porque tiene que estar así, no tienen que llegar a la unión de hombro. En cuanto a la manga, tiene un largo también de 62 centímetros, ¿sí? Porque es muy ajustada, entonces por eso tiene que ser larga. Recuerden, línea de puntos, tela doble. Una copa, en este caso de 10 centímetros, como ustedes pueden notar, muy fácil de hacer. Y en cuanto a la medida de puño, es de 10 centímetros. Están llamando a Marisa. Marisa, atender el celular. Bueno, ahora sí. Bueno, seguramente las señoras están llamando para preguntar algo. Bueno, ahora sí, vamos al trabajo de hoy. El armado de esta remera. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Yo ya le doy los materiales. 70 centímetros del jersey laminado. 62 centímetros serán largos, siguen llamando en puntos y puntadas. 62 centímetros serán largos, pero como vamos a utilizar el lazo, ¿sí? 8 centímetros para el lazo, entonces les pido 70 centímetros del género. Por supuesto, yo elegí un jersey laminado. Ustedes la pueden hacer en el material que más les guste. Yo ya comencé a trabajar y como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como primer paso. Vamos a dobladillar el delantero, ¿sí? El escote delantero hacia el revés a 1 centímetro. Esto lo pueden hacer con un zigzag o colocando las 2 agujas en su máquina de coser. Si no tienen 2 agujas en su máquina de coser, no se preocupen, también lo pueden hacer simplemente con una costura recta, pero esto tiene que ser la tensión del hilo flojo. Recuerden eso porque estamos trabajando telas de punto, ¿sí? Esto es algo que lo repito siempre, sobre todo a mis alumnas, porque si hacen la tensión ajustada, los hilos se rompen, ¿sí? Porque esto necesita que ceda la prenda, ¿sí? Tiene que ceder. Bueno, entonces una vez que dobladillamos, ustedes pueden ver, ya está hecho correcta, ahí sí lo notan, ¿sí? La tensión del hilo flojo, por supuesto hilos al tono. ¿Cómo sigue el trabajo? Como ustedes pueden ver que yo ya lo hice, vamos a unir los hombros. Y ustedes pueden ver que aquí está la diferencia que yo les marcaba en el molde, ¿sí? ¿Se puede notar ahí la diferencia? Yo voy a poner la tijera. Esa es la diferencia, que tenemos que dejar ese margen libre en el escote, ¿sí? No el margen libre en la sisa, ¿se entendió? Porque ahí vamos a coser el lazo. Entonces, vamos a unir espalda y delantero por los hombros, enfrentando los derechos de las telas. Y vamos a colocar, como siempre les digo, una tira de refuerzo, la cual siempre se debe cortar al hilo, ¿sí? Recuerden eso, y tiene que ser de 2 centímetros. Entonces ahora sí, superponemos la tira de refuerzo y ahí cosemos los hombros. Como ustedes pueden ver que yo ya tengo este. Una vez que hacemos esto, vamos a el lazo. Ahí está. El lazo, ¿cómo es? Es un rectángulo, si ustedes la podían notar en el molde, era de 80 centímetros de largo, yo no lo dije, así que se los voy a decir ahora, 80 centímetros de largo es el lazo, ¿sí? Por 8 centímetros de alto. Lo que sí, en este caso es más corto, ¿sí? Para trabajar cómodos en la mesa. Los 8 centímetros de alto tienen que estar cortados al hilo, recuerden eso, porque la tira, los 80 centímetros, tiene que ceder, ¿sí? Eso es fundamental, tiene que ceder, entonces lo tenemos que cortar a lo ancho de la tela. Entonces recuerden, los 8 centímetros al hilo.
¿Cómo vamos a hacer el lazo? Es muy fácil. Vamos a enfrentar doblar el alto a la mitad, enfrentando los derechos de las telas. Vamos a coser todo el contorno, sí, pero vamos a dejar uno de los lados más largos. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene que ser todo el trayecto del cuello, ¿sí? Entonces uno tiene que ser más largo y el otro nos tiene que quedar más corto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a coser uno de los lados más largos. Vamos a dejar libre, ¿sí? 12 centímetros, que va a ser la medida para la colocación del escote de la espalda, ¿sí? Recuerden, 12 centímetros para este molde, ¿no? Por supuesto, talle 1. Y después seguimos la costura en todo el contorno del lazo, inclusive, ¿sí? Los extremos. Recuerden eso. Yo ahora les muestro cómo nos va a quedar. Lo vamos a dar vuelta, por supuesto, lo vamos a planchar y nos va a quedar de esta manera. Al planchar este tipo de telas, ¿sí? Siempre tenemos que colocar un paño húmedo, ¿sí? Arriba, y después planchamos. Y la plancha no tiene que estar muy caliente, ¿sí? Recuerden eso porque si no la mesa se puede pegar a la plancha. Entonces, un paño húmedo y ahí planchamos. Ustedes pueden ver qué bien que nos queda. Ahí está, ¿no? La parte más larga, los 12 centímetros libres, ¿se nota acá? Y después seguimos con la otra parte del lazo. ¿Cómo vamos a coser esta tira o este lazo al escote de la espalda? Ahora sí, vamos ahí. Yo les voy a mostrar. Vamos a agarrar uno de los lados libres, solo uno, por supuesto enfrentando los derechos de las telas, y lo vamos a coser en ese centímetro o medio que ya nos va a quedar libre del escote de la espalda. Vamos a estirar un poco, no mucho, ¿sí? Tenemos que estirar un poquito, pero recuerden, siempre en los escotes de la espalda se estira poco. En cuanto al delantero, se estira más. Esto siempre lo vemos con el rib, ¿sí? Bueno, cosemos de esta manera, yo ahora les voy a mostrar, hasta llegar al otro extremo. Ahí atracamos bien con una costurita, ¿sí? Y cómo terminamos el lazo. Ustedes pueden ver que del derecho nos va a quedar bien prolijo. En el revés, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar esto con unas puntaditas a mano, ¿sí? Simplemente lo sujetamos con unas puntaditas a mano. Yo acá les voy a poner un alfiler, entonces nos va a quedar bien prolijo tanto del derecho como del revés. Así trabajamos todo el escote. Una vez que ya tenemos el lazo, ustedes pueden ver ya está tomando forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coser las mangas a las sisas enfrentando los derechos de las telas. Yo en este caso elegí mangas largas. Ustedes tranquilamente los pueden hacer. Mangas cortas, mangas 3/4, ¿sí? En este caso son largas. Ahí pueden notar, yo la tengo así remangada, pero lo pueden hacer mangas 3/4, pueden hacer mangas largas o mangas griegas que quedan muy bonitas también cuando nos quedan anchas, ¿sí? Bueno, por supuesto el ancho del puño ustedes le van a dar según lo que más les guste si son mangas griegas. Vamos a coser las mangas a las sisas, pero esto, yo quiero darle un detalle acá, ¿sí? Quiero ser puntual en esto. A ver, prestemos todos atención. Siempre nos tiene, en las telas de punto, siempre nos tiene que coincidir la mitad de mangas con la unión de hombros, ¿sí? Siempre. Entonces nos va a quedar la remera bien derechitas y las costuras nos van a quedar bien en los costados, ¿sí? Si nosotros corremos el piquete de la mitad de mangas, se nos empieza a torcer toda la remera. Entonces, cosemos las mangas a las sisas enfrentando los derechos de las telas, ¿sí? Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar los bajomangas, vamos a cerrar los costados y vamos a dobladillar la base de la prenda y los puños a 2 centímetros. Simplemente eso. Y el trabajo está terminado. Bueno, señoras, espero que la propuesta de hoy les sea interesante. Yo sé que sí, es un molde base, así que bueno, vamos a ver. No se muevan, quédense ahí porque Marisa tiene mucho más para mostrarnos. Yo voy a acompañarlas, vamos hacia allá. Así es, porque estoy aquí en la mesa con las entretelas. Mira, qué bueno. hay una variedad para aprender un poquitito más. ¿Qué te parece? A Claro, ver, hay algunas entretelas, bueno, vos sabés mucho más que no, yo, pero bueno, a ver, no, decime. todos podemos Pueden ser las entretelas de trama tejida, como estas son las entretelas de tramas no tejida. Y lo que había preparado, así para mostrarles a la señora, por ejemplo, tenemos el cañamazo francés de linón, que se usa para rellenar cuellos y también en sombrería.
Tenemos aquí el cañamazo de pelo, que también es bastante gruesito, ¿no es cierto, Liliana? Sí, tiene bastante cuerpo. Así es, y se utiliza muchísimo para las chaquetas, para los abrigos, específicamente, y es pesado, y eso es bueno también, ¿no? Para sastrería. Mucha sastrería, ¿no es así? Especialmente para todos los cuellos también. Y la muselina fina, se puede observar aquí, que es un algodón liviano, de trama un poquito más abierta, y se usa sobre telas de seda, de linón y de algodón. Pasamos ahora a las entretelas no tejidas, como por ejemplo las de stretch. Vos me vas corrigiendo, No, pero no, yo creo que está yo bien. te estoy escuchando atentamente hasta ahora porque voy bien y lo sé bien. bárbaro, muy Perfecto. Lo que sí, estas de stretch vienen en pocos colores, son estos dos colores nada más, Liliana. Sí. Pero bueno. Blanco y negro. Me parece que hay gris también, ¿eh? ¿Sí? Sí. También en gris. Y tenemos la entretela, también esta no tejida, que es la friselina fina. Y lo que tienen estas también que son termoadhesivas, que son muchísimo más práctico, ¿no? ¿Cierto? A la hora de sí, la hacer algunas pegamos cosas. y sí, empezamos a trabajar. Sí, es muy, muy útil. Bueno, aquí tenemos una variedad de entretelas. Buenísimo. ¿Aprendiste conmigo? Buenísimo, Ay, yo porque sí. estoy diciéndole a nada menos que a Liliana Villar. No, todos los días se aprende, lo dijiste muy ¿sí? bien y es verdad. Es Bien. muy importante este tema, porque las señoras a veces no saben qué tipo de entretela usar de acuerdo al material.